Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy nuevamente con ustedes en nuestro programa Musicalmente, este programa que es producido y presentado para ustedes todos los lunes a las 2 de la tarde. Hoy, después de un periodo relativamente prolongado en la imposibilidad de poderme conectar con ustedes a través del Facebook Live, pero ahora estamos acá contentos y con todo el ánimo de informarles y sobre todo hacerles conocer aquellas circunstancias propias del ser humano que generan problemas de vínculo, de convivencia y cómo tratar de solucionarlos y vivir, por supuesto, cada día mejor. Y en ese sentido, hoy día vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y que, y les cuento, probablemente el mayor problema es que no hay un reconocimiento más global, puesto que está realmente eh, subdiagnosticado el problema de la ludopatía. Comprenderán ustedes que la ludopatía, al ser una dificultad que de alguna u otra forma involucra empresas, ¿no?, que se encargan de administrar el juego, ¿no? Hay cierta imposibilidad de poder tocar el tema con propiedad y conocer claramente cuáles son las dificultades, porque, por supuesto, si bien es cierto, el juego no es en sí una dificultad en la conducta del ser humano, cuando éste se vuelve patológico, cuando el juego se vuelve una obsesión y cuando el juego está por encima de cualquier otro criterio sano del individuo, se vuelve una dificultad tremenda, tan importante como una dependencia a drogas, tan importante como una dependencia a la cocaína, como una dependencia a la heroína. La ludopatía puede ser tan terrible para un individuo que le puede hacer perder toda su funcionalidad, es decir, perder el trabajo, perder los amigos, perder a la familia. Y a pesar de transitar por toda esa dificultad, lo único que transita por su cabeza es el seguir apostando y pensando que de alguna u otra forma, con esta conducta, va a poder recuperar todo aquello que perdió y que en realidad fue responsabilidad de él mismo y de la fantasía de que de alguna u otra forma esta actividad le puede generar, por último, un beneficio. Muy bien, entonces tenemos que entender que el juego es un proceso recreativo y que en ese sentido no debe extenderse más de lo que de moda una actividad recreativa, como hacer deporte, ¿no? O como reunirse con los amigos, o como ver una película. Es decir, no debe haber la necesidad imperiosa de repetir esa conducta recreativa más allá de lo que significa poder gozar de un momento de esparcimiento con los amigos y que no necesariamente se tenga que repetir. Y entonces empezamos diciendo que la ludopatía es un juego compulsivo que se conoce también como trastornos del juego y es un impulso, como les digo, incontrolable de seguir apostando sin importar las consecuencias que esto traiga en la vida del individuo. Apostar significa estar dispuesto a arriesgar algo que es valioso para uno en la esperanza de conseguir algo aún más valioso. ¿Se dan cuenta? Conseguir algo aún más valioso. ¿Qué puede ser más valioso que la familia? ¿Qué puede ser más valioso que la estabilidad laboral? ¿Qué puede ser más valioso que la estabilidad amical? ¿Qué puede ser más valioso que la estabilidad de la sociedad? En realidad nada. Pero como cualquier otra droga, la ludopatía nos da la impresión de que si seguimos en esa actividad vamos a conseguir premios mayores. Y esto no va a suceder. Por lo tanto, está comprobado que la ludopatía es capaz de estimular el mismo sistema de recompensa que estimulan justamente de manera patológica todas las drogas, todas las sustancias psicoactivas. Y esto entonces va a generar que aquel sistema, que es el sistema que nos permite
repetir las conductas esperando una situación de placer sea estimulada solamente por el juego, de tal forma que todo lo demás que normalmente el individuo debería generarle placer, ¿no? El haber terminado su carrera, el haberse enamorado, el haber tenido un hijo, pase todo a segundo plano, porque lo único que le va a permitir activar este sistema de placer va a ser el juego. Es decir, todo lo que es importante para el individuo que está reforzado por placer inmediato ante la conducta va a ser reemplazado solamente por el juego. Solamente seré feliz si juego. Solamente tendré esperanza de ser mejor, de tener una mejor situación a través del juego. Lo cual, como vuelvo a repetir, es una fantasía, es un delirio que nunca se llega a cumplir. Pero es difícil, como para los fármacos dependientes, ¿no? Poderlos convencer que esta situación que están viviendo es ficticia y que van a perder todo y que al final solamente van a tener desgracia a la sombra de esta patología. Entonces, si se tiene un problema con el juego compulsivo, es posible que uno comience a hacer apuestas continuamente que lo lleven a perder, a agotar sus recursos, ¿no es cierto? Y entonces eso generará que para jugar tenga que robar, tenga que estafar y de esta manera perder toda posibilidad de ayuda o de comprensión de la gente que lo rodea y lo quiere. Aunque hay que reconocer que la familia nunca se rinde cuando una persona se encuentra en esta dificultad. Pero no tenemos por qué llegar a estirar tanto el afecto, a estirar tanto el cariño, ¿no? Que se termine rompiendo y haga que los familiares se rindan y no puedan ayudar más y se sientan en la imposibilidad de poder invertir más tiempo, invertir más cariño, empatía, dinero para poder ayudar a su familiar que está dentro de este trastorno que, como les digo, es tan terrible como el ser dependiente al alcohol, a la cocaína o a cualquier otra droga. Entonces, podemos decir sin temor que el juego compulsivo, el juego patológico, es una afección grave que puede destruir vidas. Y aunque tratar el juego patológico cuando ya está presente es desafiante y depende de muchas personas que luchen contra este proceso, lo importante es evitar justamente que se presente. No exponerse a una situación de estas porque una vez que se cae en esta red que nos impide podernos conducir con propiedad, ¿no? Va a ser muy difícil que podamos salir de ella. Entonces, bajo este contexto, vamos a conversar de la ludopatía. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de la ludopatía? En primer lugar, la persona que sufre este trastorno está preocupada constantemente por apostar, por cómo planear actividades para apuestas constantes y el cómo obtener dinero para seguir apostando. En primer lugar. En segundo lugar, hay una necesidad de apostar cantidades cada vez mayores, ¿no es cierto? Más dinero para apostar. Y ahí ustedes entenderán cómo se parece a una dependencia, por ejemplo, de la cocaína, ¿no? Uno comienza el consumo, ¿ya? Y después comienza a planificar cómo consumir cada vez más. Es exactamente lo que pasa con la ludopatía. Y después, cómo esa cantidad de droga no es suficiente para generar el placer que producía antes, entonces consumo más. Y en el juego pasa lo mismo. Como una cantidad de dinero pequeña ya no me genera el placer que me genera antes, ni la emoción al riesgo, entonces voy cada vez invirtiendo más dinero hasta que ya salga totalmente de mi presupuesto y comience a tener acciones delictivas para conseguir dinero y seguir apostando. Exactamente lo que hace el fármaco dependiente cuando ya no tiene dinero para comprar la droga. Entonces robará, estafará, se llevará las cosas de la casa para poder tener dinero para la droga.
en el juego es exactamente igual, solo que el dinero directamente irá a la apuesta. La otra característica es que cuando el individuo se da cuenta de todo lo que está perdiendo, intenta controlarse, intenta no volverlo a hacer, se promete encarecidamente que no lo va a volver a hacer y el día siguiente lo vuelve a hacer. Se olvida de todo el arrepentimiento y la conducta se repite. Y si logro por fin controlarme, la abstinencia que me genera el no jugar es tal cual la abstinencia que me genera una droga. Voy a estar irritable, intolerante, voy a tener un temperamento más bien violento, justamente por la abstinencia que genera el dejar de jugar. ¿Qué les parece? Entonces resulta que, como con el consumo de drogas, ¿no? Si estoy en abstinencia, entonces voy y recaigo, ¿no es cierto? Y consumo la droga. Esto es exactamente igual. El individuo ve que la única forma de evitar o parar la ansiedad que le genera el no jugar es volver a jugar. Y si no puede jugar, tiene sentimientos de impotencia. Y a pesar de que sabe que no es correcto, y a pesar de que se siente culposo de lo que está haciendo, no puede evitar volver a apostar. Y entonces viene este pensamiento mágico, ¿no? La fantasía de que, no, el dinero que he perdido lo voy a recuperar. Entonces tengo que apostar más. Y como he perdido un montón, tengo que apostar más todavía. Si no, no voy a recuperar el dinero perdido. ¿No es cierto? El otro síntoma es que bajo esta vorágine de ideas absurdas, ¿no? Voy a poner en riesgo o voy a perder las relaciones más importantes de mi vida, mi familia, el trabajo, los amigos. Voy a perder mi red social. Y por último, voy a comenzar a pedirle a otras personas que me saquen de ese apuro financiero. Hermano, por favor, préstame, voy al banco, pido prestado. ¿Para qué? Para volver a ir a jugar y volver a perder el dinero y hacer que la deuda sea cada vez mayor e impagable. ¿Se dan cuenta? Tal cual el consumo de una droga. La mayoría de los apostadores casuales, los que lo hacen por diversión, ¿no? Por un momento de distracción, cuando van a jugar, llevan una cantidad de dinero límite para evitar seguir jugando, porque saben que les puede provocar. Y muchos ganan la primera vez y se retiran, porque no fueron con la intención de hacer dinero con el juego, sino a transitar por la emoción de hacer una apuesta. Y eso lógicamente genera placer. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo paro. Voy un día y después ya no voy. De repente un año después, 2 años después, un amigo me dice, oye, vamos a jugar unas fichitas. Ah, pum, voy otra vez. Me limito en el juego. Pero los que entran y van con la intención de no me voy hasta ganar, son justamente los que sufren de ludopatía. ¿Por qué? Porque cuando ganan dicen, estoy de buena racha, entonces sigo jugando. Y cuando pierden, ¿qué dicen? Tengo que recuperar, siguen jugando. Entonces, ganen o pierdan, están enganchados en el proceso. Y es imposible, muy difícil de parar cuando uno ha caído en esta vorágine de apuestas. Entonces, puede pasar, vean ustedes, que ludópatas tengan periodos más bien de silencio en el juego, que de pronto dejen de jugar, pero después otra vez se vuelven a reenganchar. O puede pasar que ondule, ¿no? A veces mucho más importante el proceso, a veces poco, y así sucesivamente. Pero la tendencia siempre va a ser a que la apuesta sea mayor y que la conducta se repita y que esta conducta no considere bajo ningún punto de vista el riesgo que corre el individuo. Como les digo, de perder todo, de perder a la familia o inclusive de ir a la cárcel por estafa. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan grave este proceso. Dirán hoy día el doctor Fernández o Alberto ha venido muy intenso con respecto a este trastorno, pero les aseguro,
Nosotros que tenemos experiencia en el tratamiento de pacientes ludópatas. Es increíble la forma en que el paciente puede mirarlo a los ojos y decir, doctor, déjeme ir una vez más, le aseguro que voy a recuperar el dinero. ¿Y cuánto necesitas? $10,000 o $20,000. Y tienen una deuda en el banco de 350,000. Pero están seguros que lo van a recuperar. Y lo dicen con absoluta certeza. Por eso les digo, llega a ser un delirio. Y por más que los familiares están ahí y que están pagando su deuda poco a poco, insisten en volver a jugar. Y eso es muy difícil de coaptar. Muy difícil de coaptar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa que genera ludopatía? No se conoce. Y como todos trastornos del área de la psiquiatría que no se conocen, ¿no? La primera posibilidad, lógicamente, es la carga genética, ¿no? Si tengo antecedentes familiares, escúchenme bien, de cualquier dependencia, no solamente de la ludopatía, cualquier dependencia a sustancias o a conductas repetitivas, o tengo familiares que han tenido historia o tienen historia de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? O tengo familiares con historia de trastorno por déficit de atención, hay grandes probabilidades que uno pueda caer justamente en esta ludopatía. Entonces, la genética tiende a ser importante. Lo segundo que es importante es la personalidad, es cómo es cada uno, ¿no es cierto? Si soy impulsivo, si soy dependiente, ¿no? Si no me importa nada, tengo rasgos sociopáticos, pues probablemente me enganche también en el juego, ¿no? Otro factor que es importante es el grupo social, ¿no? Si yo me manejo en un grupo social donde el juego es una característica, donde todos los domingos la familia se junta para un juego de apuestas o es costumbre jugar con cierta frecuencia, entonces la posibilidad, lógicamente, de entrar a un proceso de ludopatía es mucho más alta. Pero no se sabe exactamente el proceso. Lo que sí se conoce es el mecanismo que trae como consecuencia que la conducta se repita y se repita y se repita con la imposibilidad de poderla colapsar cuando ya el trastorno se ha instalado y es severo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué meterse? ¿No? ¿Para qué probar? ¿Para qué quedarse todo el día? Si yo sé lo que puede pasar. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen a personas que juegan y que han perdido todo. Por lo tanto, tener un entorno donde hayan personas ludópatas nos avisa de la posibilidad y gravedad de sufrir este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definamos claramente cuáles serían los factores de riesgo que pueden generar esta patología. Primero, la farmacodependencia, es decir, yo ya soy dependiente de las drogas. Yo soy dependiente de las drogas. Entonces hay grandes probabilidades de que yo también me haga dependiente del juego. ¿Se dan cuenta? Y ustedes dirán, bueno, pero de consumir cocaína a jugar, mejor que juegue, ¿no? El peligro es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Porque lo va a llevar, si esto no se para, a conductas delincuenciales, a estafas, y va a terminar indefectiblemente en la cárcel o muerto. Que Dios no lo quiera. Entonces, primero, el que ya es farmacodependiente o el que tiene antecedentes familiares de farmacodependencia, ¿no es cierto? Los trastornos de personalidad, aquellos trastornos de personalidad donde la impulsividad es una característica, ¿no es cierto? Pueden engancharse también en estos procesos. Aquellos que somos impulsivos, intolerantes, ¿no? Que queremos todo inmediatamente, ¿no? Y que estamos siempre en búsqueda de placer, vamos a tener mayor probabilidad de entrar a esta patología. La depresión también puede ser una característica. Tenemos un comentario de un oyente que justamente decía, ¿no? Que cuando uno entra a una sala de juego, ¿no? Encuentra empatía, ¿no? Porque uno, por comprar unas monedas y sentarse, va a ver a mujeres lindas, va a comer rico y va a tomar champán o vino, comprando unas moneditas nomás. Pero no nos damos cuenta que cuando damos vuelta y vemos el ambiente, la luz es muy alta. ¿Saben para qué es eso?
para no saber el tiempo que está recorriendo. Uno no tiene idea del tiempo que está perdiendo. Uno, no sabe si es de día o de noche. Díganme ustedes si no les ha pasado que han entrado a una sala de juego, se han enganchado y han salido, habían entrado en la tarde a las 5 de la tarde y salen a las 11 de la noche. Todo está oscuro y ya no hay nadie. Para eso son esos ambientes. Y entonces, entre estar siempre iluminado, con personas lindas que me ofrecen cuidado, me ofrecen comida, me ofrecen trago, lo que nunca de repente he recibido. Y mi cerebro comienza a entender que para tener eso, solo basta con que compre unas monedas. ¿Saben lo que va a pasar? Ya no van a ser suficientes unas monedas. Por eso todo está estructurado para que se queden ahí. Ahora ustedes me dirán con razón, pero Alberto, ¿y los juegos en línea? Exactamente igual. Porque el juego en línea te promete lo mismo. Si ustedes ven todas las propagandas de juegos en línea, ¿qué presentan? Gente exitosa, mujeres hermosas, ¿no es cierto? Uno bien elegante caminando, ¿ah? Pero al final dice, no juegues mucho porque te puede hacer daño, ¿no? Como la propaganda del cigarro, ¿no? Te da estatus, tú ves a la gente elegante, los que fuman se les ve muy bien, ¿no? Pero al final dice, fumar es dañino para la salud. ¿Qué les parece? Todo esto tiene un sentido y son en realidad situaciones que nos enganchan para seguir en ese proceso. Por eso tiene sentido que las personas con depresión enganchen rápidamente en el juego, o las personas con trastornos de ansiedad enganchen rápidamente en el juego. Miren ustedes, ¿cuál es el momento de la vida en que se engancha uno más en el juego? En los hombres es en la adultez, entre la adolescencia y la adultez temprana. ¿Y saben cuándo es la mujer? En la tercera edad. En la tercera edad. Y las mujeres se enganchan en la ludopatía mucho más rápido que el varón, pero es en la tercera edad. ¿No les parece que tiene sentido? ¿No? Que cuando uno está en tercera edad y siente que ya no es útil, ¿no? Y encuentra un lugar donde es querido, donde es saludado, donde es reconocido, ¿no? No prefiera quedarse ahí, no importa que eso valgan inicialmente unas monedas, que después van a generar que sean muchísimas más monedas. Entonces tiene sentido que también la gente con ansiedad, con depresión, lógicamente, aquellos que sufren de trastorno bipolar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Que pasan de un estado de ánimo a otro por periodos determinados. Si estoy en estado de manía, me siento todopoderoso. Por supuesto que voy a ganar, porque yo soy yo. Y entonces en estado de manía apuesto. Pero si me deprimo, también voy a ir, porque me siento culposo. Entonces voy a ir a tratar de recuperar el dinero que perdí jugando en estado de manía. Y se vuelve un círculo vicioso. Hemos comentado en algún momento cuando en este programa hemos hablado del trastorno bipolar, que lo que le da mal pronóstico al trastorno bipolar, aparte de no tener conciencia en la enfermedad y de dejar su medicación, es consumir sustancias, ser farmacodependiente. Bueno, la ludopatía, como cualquier otra droga, le da mal pronóstico al trastorno bipolar. También tenemos a los quienes sufren de trastorno obsesivo compulsivo, porque la tendencia es a repetir conductas. Y entonces voy a tener ese pensamiento invasivo que no puedo controlar de tienes que jugar para recuperar. Y la conducta compulsiva será jugar, obviamente. Y me puede enganchar en ese proceso, ¿no es cierto? Y como les decía, aquellos que tienen un trastorno por déficit de atención. Porque los trastornos por déficit de atención adultos, adolescentes y adultos son sumamente impulsivos. Y eso los puede enganchar en esta conducta y hacerles creer efectivamente la fantasía de que jugando van a tener un mejor futuro o van a sentir en realidad lo que quieren hacer con su vida. Y eso no es verdad. Por eso que en estos trastornos del afecto, farmacodependencia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por déficit de atención, podemos tener más proclividad a hacer este tipo de patología. Ya hemos hablado de la edad entonces, ¿no? En los hombres generalmente es entre la adolescencia y la adultez. Y en el caso de las mujeres, como les digo, es más tardío, ¿no? Es más tardío, generalmente en tercera edad, ¿no es cierto? Y se enganchan mucho más rápido que los varones. Perfecto.
Entonces, pero claramente es mucho más frecuente en el varón, eso está claro, es mucho más frecuente en el varón. Entonces, escúcheme, hay fármacos que pueden también hacernos más proclive a ser ludópatas, ¿no? Sobre todo aquellos fármacos que estimulan la función de la dopamina, de este maravilloso neurotransmisor del placer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, pacientes en tratamiento de Parkinson, donde se usan fármacos que mejoran la función dopaminérgica, tienen más probabilidades de hacer ludopatía. ¿Se dan cuenta? Entonces también hay que tener cuidado con esto si es que estamos frente a una proclividad ya por antecedentes familiares, por ejemplo, o somos fármacodependientes. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dejemos de un lado los trastornos que pueden hacer que seamos más proclives a esto, ¿no? Los rasgos de personalidad, no los trastornos de personalidad, sino los rasgos. ¿Qué individuos normales pueden ser más proclives a una ludopatía? Aquellos que tienen una conducta competitiva, que siempre quieren ganar, que siempre quieren estar por encima del otro. Este rasgo puede generar que en el juego empiece compitiendo y después, al sentirse derrotado constantemente, tenga la necesidad de seguirlo haciendo hasta llegar a ese estatus de su rasgo, que es competir y ganar. Otros que pueden caer fácilmente son los workaholic, los que son adictos al trabajo, ¿no es cierto? Porque aquellos que son adictos al trabajo y tienen esta necesidad compulsiva de trabajar, ¿no es cierto? En algún momento dentro del entorno laboral pueden entrar al juego y presentar también ahí una conducta, asociarla al trabajo, asociarlo a la posibilidad de poder ganar dinero, y eso efectivamente puede llegarlos a la ruina. ¿Se dan cuenta? Y los que son impulsivos, ¿no? Los que se mandan, se atreven, no miden el riesgo. Y por supuesto, aquellos que se encuentran sin un derrotero claro de lo que quieren con su vida, están aburridos, no tienen una programación de su vida adecuada, no tienen una estructura de vida, fácilmente pueden entrar a esta condición. Entonces, tomen en cuenta esto. Como decía mi madre, la ociosidad es la madre de todos los vicios y nunca tan cierto como en esta patología, en la ludopatía. Muy bien. Y entonces cae por su propio peso el entender e imaginar cuáles serían las complicaciones de la ludopatía, ¿no es cierto? Lo primero que va a generar la ludopatía en la vida del individuo es problemas de relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Porque claro, los amigos, la familia van a tratar de ayudarlo, van a tratar de hacerle entender, pero el ludópata va a llegar a la conclusión de que no lo entienden. Lo que pasa es que no me entiendes. Ergo, si no me entiendes, nunca fuiste mi amigo. ¿Por qué en vez de criticarme no me prestas? ¿Ah? O la familia. Lo que pasa es que ustedes nunca me han apoyado. Lo que pasa es que ahora que puedo ganar dinero no me apoyan. ¿Se dan cuenta? Cuando tiene una racha de pérdida, ¿no? Que hasta le ha hecho perder el trabajo. Pero no tiene conciencia para ver eso. No hace un análisis longitudinal de su conducta. Todos sus análisis son transversales. Y entonces van a tener problemas interpersonales, por supuesto. ¿Muy bien? Lógicamente, la otra complicación son los problemas económicos. Indefectiblemente, por más bien que le vaya, va a entrar en bancarrota. Porque como cualquier droga, cada vez va a apostar más. Y si tiene riqueza, este fenómeno de tolerancia, ¿no? De una mayor necesidad de más dinero para apostar, va a escalar rapidísimo hasta que el paciente se da cuenta que se encuentra en bancarrota. Situación que probablemente nunca haya vivido. Lógicamente, al estar en bancarrota, o aquellos no tan afortunados de haber tenido dinero desde siempre, al perder la posibilidad de poder conseguir dinero, van a acudir necesariamente a la estafa.
a los problemas legales que pueden llevar al encarcelamiento, porque van a comenzar a robar, primero en su casa, después a los amigos, después a los desconocidos, por esta necesidad de tener dinero para poder apostar. Lógicamente, toda esta conducta va a generar un mal desempeño laboral y lógicamente la pérdida del trabajo. Y eso va a agudizar muchísimo más el problema. Entonces, cuando se llega a este nivel, vean ustedes, cuando se llega al nivel en que uno ha perdido totalmente el derrotero de su vida, es decir, no tiene idea de cómo va a resolver este problema, esta necesidad de juego, y al vez imposibilitado de conseguir dinero y de haber perdido todas sus relaciones, entonces se puede instalar una ideación suicida. Y hay mucho más probabilidades que esta ideación suicida se cristalice en un intento suicida. ¿Se dan cuenta? El final de la ludopatía es ese. Si nosotros dejamos avanzar el proceso, el paciente termina así, o suicidado, o encarcelado, golpeado, maltratado. Ese es el final de este proceso. De ahí la necesidad de que tomen en cuenta que esto existe, que el juego no es un juego, siempre y cuando uno lo haga con propiedad, que uno lo haga entendiendo que es un momento de diversión como cualquier otra actividad y no tome este proceso de diversión como el más importante y el primero, porque va a comenzar a instalarse como único y ahí entonces vamos a tener dificultades. Ustedes le van a enseñar a aquellos que vayan transitando por la ludopatía, ¿saben lo que le van a enseñar al cerebro? Que la única forma de ser feliz es jugando. Y el cerebro, para el cerebro es muy difícil desaprender esa nueva lección, muy difícil. Cuando uno piensa en cuál es el mayor dolor de la abstinencia, cuando uno deja de jugar o deja de consumir drogas, ¿saben cuál es? Es el no sentir nada, el sentir que nada lo estimula, en sentir que todo está vacío y que el único camino es volver a consumir o volver a jugar. Ese es el dolor mayor de la abstinencia. ¿Se dan cuenta? Y eso es el factor que más empuja al dependiente a drogas o al ludópata a seguir en esa actividad. ¿Qué les parece? Por eso que muchas veces en el tratamiento resulta imposible hacerlo de manera ambulatoria. Y entonces hay necesidad de hospitalizar al paciente. ¿No es cierto? Y entonces hay que hospitalizarlo porque no tiene los argumentos ni cognitivos ni emocionales para dejar el juego, por más que uno le haga ver los peligros, porque la abstinencia es mucho mayor al miedo al castigo. Y entonces muchas veces hay necesidad de hospitalizarlo. Pero acá viene la paradoja, vean ustedes, en el Perú, como en todas partes del mundo, para tratar a un paciente fármacodependiente o ludópata, el paciente debe querer internarse. Miren la paradoja. Cuando parte el trastorno es que no se dejan ayudar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta imposibilidad de poder intervenir de manera más importante, se entiende, está basado en los derechos humanos, ¿no? En la posibilidad de que el individuo pueda decidir, es lo que amarra más la posibilidad de un tratamiento más importante. Cuando el paciente ya está en la condición en que no va a haber nada que evite que juegue por el poder que tiene la abstinencia sobre el paciente. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy complicado, ¿no? Nosotros tenemos casos que el paciente no, y roba a la familia, adolescentes. Sí, papá, te juro, nunca lo vuelvo a hacer. Y en la tarde se desapareció. Y de pronto ya no está la computadora o ya no está el iPhone. ¿Por qué lo fue a vender? ¿Se dan cuenta? Y uno, como padre, tiene la esperanza que las cosas se solucionen. No, va a ser la última vez.
Entonces el paciente fármaco dependiente dice, o ludópata, sí va a ser la última vez, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y ¡pum! Lo vuelve a hacer. Ni bien comienza a sentir los síntomas de la abstinencia. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la ludopatía? Entenderán que es un diagnóstico clínico, por todo lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Tengo necesidad de jugar, pierdo funcionalidad por esa necesidad de jugar. No mido las consecuencias del juego. Me quiero detener y no me puedo detener. Y no veo otra posibilidad para ser feliz que apostar. ¿Se dan cuenta? Claramente tengo un problema. Entonces, el diagnóstico es clínico y cuando ustedes lo lleven al facultativo, a este familiar o paciente con este sufrimiento, no no va a ser muy complicado poder ubicarlo dentro de las características de este trastorno. Y probablemente el médico les diga, bueno, hay que darle una oportunidad, hay que hacerlo de manera ambulatoria. Pero ¿qué pasa cuando eso falla? ¿Qué pasa cuando la familia comprometida, el facultativo comprometido, con todo lo que se postula puede servir para luchar contra la ludopatía, no funciona? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cuántas veces hemos tenido a los padres de pacientes diciéndonos, doctor, estoy con las manos atadas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si mi hijo no se deja ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es muy doloroso, es muy doloroso. Pero tenemos que aprender también en el tiempo, y esto lo digo de manera general, no estoy invitando a nadie a abandonar a nadie, que a veces hay cosas que no podemos corregir y que no está en nuestra posición hacerlo. Cuando, por supuesto, hemos intentado todas las otras formas y no funciona. Entonces, es claro, ¿no? ¿Cuándo debo consultar a un médico, ¿no? Si sufre de ludopatía? Cuando sale de mi control, pues. ¿No es cierto? Cuando gasto lo que no debo gastar. Cuando tomo cosas que no son mías. Cuando dejo de ir a trabajar por jugar. Cuando me salgo del trabajo por jugar. ¿Se dan cuenta? Cuando ya estoy perdiendo funcionalidad, debo decir, no, esto ya no está bajo mi control. Ya no lo puedo manejar, no puedo salir así del trabajo. No puedo discutir así con mi familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, claramente el paciente se da cuenta de que tiene la dificultad y tiene que buscar ayuda. La familia se va a dar cuenta antes, por supuesto, y va a ser complicado que el paciente al principio acepte que efectivamente tiene una dificultad y probablemente les dé ejemplos de lo que ganó. No, ¿te acuerdas eso que traje, que compré? Eso lo compré con esto que gané. Y le dice, pero ya no tienes ni un solo en el banco. Sí, sí, pero eso lo voy a recuperar ahorita. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se tratan a los pacientes con esta patología? ¿No? Hay que hacer una combinación en el tratamiento, ¿no? Es un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Aunque les parezca mentira, esto que aparentemente es tan conductual, tal cual las otras drogas, tiene un mecanismo cerebral que reverbera la conducta. Este mismo sistema de placer que reverbera la conducta, que usa como neurotransmisora la dopamina, es el mismo que se activa con el consumo de drogas. Por lo tanto, uno puede modular o interferir con este circuito a través de fármacos, ¿no es cierto? Y se ha podido establecer que pacientes que están muy complicados con la ludopatía, el uso de estabilizadores del humor, el uso de anticonvulsivantes que bajan la impulsividad, el uso de fármacos que tienen la tendencia de más bien regular en la producción de neurotransmisores como aminoácidos, la pregabalina, la naltrexona que se usa para el alcoholismo, pueden ayudar concomitantemente a la terapia a los pacientes que tienen problemas de ludopatía. De hecho, la terapia es fundamental y la terapia de corte cognitivo-conductual, en la cual
el paciente va a ser expuesto a comportamientos de los que se quiere desprender para desensibilizarlos y poder adoptar habilidades que bloqueen esta proclividad a jugar, parecen ser eficaces. Pero, como comprenderán, para recibir una buena terapia hay que tener asistencia. Uno tiene que ir. El terapeuta no lo va a hacer a larga distancia. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que cumplir con las terapias. Y también los grupos, ¿no es cierto? Los grupos de autoayuda pueden hacerle ver al paciente las consecuencias finales de estas conductas y hacerle ver que no está solo y que hay formas de remediar esta dificultad. ¿No es cierto? Entonces tenemos, lo primero es intentar hacerlo de manera ambulatoria, que el paciente tenga una terapia individual, ¿no es cierto? Una terapia grupal, un grupo de autoayuda, ¿no? Y si cabe en el proceso, un sostenimiento farmacológico para poder vencer la abstinencia momentáneamente y ya la terapia en pleno los puede ayudar. Pero si no funciona el tratamiento ambulatorio, entonces hay la posibilidad de grupos de ayuda más bien residenciales, lo que se conoce como clínica de día, ¿no? Lugares especializados donde el paciente va todo el día, ¿no? Hace diferentes actividades dirigidas juntamente a bloquear esta conducta y a tener más conciencia de lo que uno es y de lo que uno tiene y lo que está perdiendo por seguir con esa conducta, sin necesidad de una hospitalización completa. Va en la mañana, está todo el día y regresa a su casa a la noche. Pero si esto no funcionara, entonces está la hospitalización completa. ¿No es cierto? El paciente es hospitalizado en una clínica que conozca el procedimiento de tratamiento en estos procesos, ¿no? Y el paciente tendrá que estar internado el tiempo que demora la abstinencia. Estamos hablando de 2 a 3 meses. No 28 días, como dicen los gringos. De ninguna manera. ¿Saben por qué existe el programa de 28 días en Estados Unidos? No es por un conocimiento técnico de que uno puede salvar el proceso en 28 días. Es porque los seguros solo cubren 28 días de tratamiento. Es por eso. No es por una técnica especial, no. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un proceso largo. La abstinencia tiene su propio proceso. Y esos tiempos tienen que ser respetados. Internar a un paciente con ludopatía 15 días no tiene ningún sentido. O un paciente fármaco dependiente. En 15 días no se va a arreglar la abstinencia. Está en plena abstinencia cuando salga. Va a recaer con seguridad. Yo sé que suenan tiempos prolongados, pero eso es exactamente lo que la metodología indica por las características fisiopatológicas de estas dependencias. Entonces es importante todo esto, como les digo, ¿no? ¿Cómo prevenir las recaídas? Bueno, para prevenir las recaídas, primero hay que mantener el tratamiento, ¿no es cierto? Salió de la hospitalización o si ha tenido éxito el tratamiento ambulatorio, continuar con el tratamiento. Por supuesto que sí. ¿Y qué puede hacer uno que tiene el problema? Primero, mantenerse enfocado en lo que quiere lograr, no en apostar. Mantenerse enfocado en lo que quiere lograr en su vida, en sus objetivos reales. Segundo, que recuerde constantemente, ¿no? Que el hecho de apostar le generó tantas dificultades que ahora está en proceso de recuperar. Que no pierda la visión de lo que realmente pasó y no justifique por qué pasó esto cuando en realidad es parte de una patología. Y si siento que voy a recaer, entonces echo mano a mi mejor amigo, a mi padrino en el grupo, a mi familiar, por favor, acompáñame. Voy a tu casa, mira, ahorita tengo esta necesidad de apostar y no quiero recaer. Hay que reconocer para poder ayudar. El problema no es que uno de pronto tenga las ganas de jugar, porque eso se va a presentar en el tratamiento, sino que avise para poderlo ayudar, poderlo acompañar. También reconocer cuáles son las situaciones que me provocaban jugar y por supuesto alejarme de ellas,
porque eso es como caminar por un precipicio, ¿no? Si me encuentro, camino por los lugares por donde yo apostaba, o me encuentro con amigos que tienen el mismo problema y sé que no han salido del problema, obviamente no me voy a poder acercar, porque eso es provocar, es como decimos en mi área, es programar el fracaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este darse cuenta, con esta posibilidad de tener metacognición, de poderse observar y saber lo que está sucediendo, creo que pueden ser elementos muy, muy importantes para que el individuo pueda sostener su recuperación. Es complicado, es complicado. La recaída puede acompañarlos como una amenaza permanente, pero como se dice en todos estos procesos, ¿no? Un día a la vez puede construir un entorno maravilloso. Entonces hay que tener en cuenta que acá no hay magia, se necesita de un tratamiento una vez que se está en este proceso. Hay que ser consciente de ese tratamiento y hay que sostenerlo. Yo sé que parecen tiempos largos, pero les aseguro no son largos si uno tiene la perspectiva de que puede perder la vida del paciente. Digo esto por los familiares, que a veces dicen, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Un mes? ¿2 meses? No, pero es demasiado. Y en realidad no es un capricho de quien prescribe la hospitalización o quien, o quien prescribe la ayuda a través del grupo. No, es lo que todas las estadísticas y los procesos muestran. Está basado en evidencia. Por eso es importante, ¿no?, tomar en cuenta lo que les estoy relatando, ¿no? Voy a pedirles, por favor, paciencia, porque voy a responder algunas preguntas de quienes han tenido la amabilidad de hacerlas a través del Face, ¿no? Gracias. Bueno, nos están saludando. Gracias, José. Gracias, Yuli. Gracias, Pilar. Siempre estamos ahí acompañados con ellos. Aldo, muchísimas gracias. Yolita, gracias también por estar ahí. Siempre agradeciendo. Muchas gracias. Nos preguntan si la ludopatía se puede heredar. Como les decía, hay la evidencia de que existe una carga genética para el juego, por eso es importante que tomemos en cuenta que si hay antecedentes, es mejor no exponer al niño desde pequeño al juego porque podría expresarse esta carga genética y nuevamente entrar a esta dificultad, ¿no? Nos dice Ana, buenas tardes, doctor. Me gustaría que nos pueda hablar sobre el trastorno de personalidad limítrofe. Anita, hemos hablado de ese tema en 2 oportunidades. Yo te invito a que entres al Face de Filarmonía. Hay una sección donde están los programas grabados, ¿no? Y ahí puedes acceder al programa que hicimos sobre este tema, ¿no? Encantado de repetirlo. En algún momento se hará, pero como te digo, ya hemos tenido 2 reuniones sobre este tema que es tan interesante y que, por supuesto, también puede generar problemas grandes, ¿no? Nos comenta Pilar, ¿no? ¿Cómo hace la familia para detener esto? En realidad la familia tiene un rol fundamental de apoyo, pero si el paciente, por más que se le abarca y se le dice no está en condición de recibir ayuda porque piensa que no está en un problema, va a ser sumamente complicado. Cuando son menores de edad, probablemente la posibilidad de la intervención familiar sea muchísimo más eficaz, pero cuando son adultos es una gran dificultad que hay que aprender a modular y a veces aceptar que no siempre vamos a tener la posibilidad de poder ayudar cuando alguien claramente no se deja ayudar. Muy bien, tenemos una llamada. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Se fue. Bueno, es que como hace tiempo que no llaman, parece que el teléfono ya perdió la costumbre.
Pero bueno, cuando quieran pueden llamar, por supuesto, ¿no? Y estamos siempre, siempre a su servicio. Vean ustedes, yo espero de corazón que esta reunión los haya ayudado a conocer más de este proceso. Es frecuente, más frecuente de lo que uno se imagina, está alrededor de nosotros con mucho más riesgo del que se imaginan. Desgraciadamente ha habido dificultades en la legislación. Bueno, sabe Dios por qué no se han cumplido los parámetros internacionales con respecto a la cantidad de casas de juego, a la distancia que debe haber entre una casa de juego y otra. Pero bueno, ya eso es meterse en camisa de 11 varas. Es como está, es lo que hay. Entonces está en nosotros poder evitar esta dificultad, entendiendo que cualquier conducta de la que se abuse, ¿no? Va a entrañar de todas maneras un trastorno que nos va a afectar. Y en eso el juego está, por supuesto, incluido y no se salva de esta regla. Muy bien. Está con ustedes el doctor Alberto Fernández. Les mando un fuerte abrazo.